Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 17 de junio del 2025, episodio número 56. En esta ocasión, no viene mal recordar a los sacrificados guerreros de la guerra del Chaco, a los veteranos, a los chacoré, a los verde olivo. Si mal no recuerdo, quedan 3 con vida, al menos los que están oficialmente registrados en los padrones de la República. Y un par de ellos viven en el interior del país y uno vive en la ciudad de Luque. Así es que, bueno, habrá gente que va a decir que Luque ya es el interior del país y hay gente que no. Eso es otro tema, otra discusión. Lo cierto es que nos quedan solamente 3 de ellos con vida y son auténticas reliquias, auténticas piezas no sé, de la grandeza, fragmentos de la grandeza aún existente y aún viva en nuestra nación. Unos pequeños pedacitos vivientes de la historia y ojalá que alguien que tenga la posibilidad se acerque a ellos e intente entrevistarlos, intente sacarles sus últimas palabras, sus últimos recuerdos de la contienda bélica. Y bueno, en honor a ellos, este programa de la Real Historia, en el que vamos a charlar brevemente sobre por qué se dice que Paraguay ganó la guerra del Chaco en el campo de batalla, pero terminó cediendo territorio en la diplomacia. Aprovecho para recordar también a mi bisabuelo excombatiente de la guerra del Chaco, el señor del Carmen Duarte, que combatió en la batalla de Nanagua y que perdió allí una mano. Esto es la Real Historia. El ejército paraguayo cruzó el río Parapití, llegó a conquistar la ciudad boliviana, la pequeña ciudad boliviana de Charagua por unos breves días. Ocupó el camino de Boyuibé Villamontes, de grandiosa importancia estratégica para los oleoductos y los transportes, y debió retroceder ciertamente de las posiciones avanzadas en las que se encontraba. Volvió a repasar el Parapití en este sentido en dirección opuesta y se quedó en sus inmediaciones, especialmente allí cerca de la zona de Villamontes, fortaleza boliviana que resistió varios meses a los ataques paraguayos y se convirtió en un símbolo de la resistencia a ultranza, valga la redundancia, del ejército boliviano, que, si bien es cierto, retrocedió en gran parte del territorio que tenía ocupado y que ocupó desde 1904 hasta 1932 más o menos, fue penetrando y terminó cediendo prácticamente la totalidad de ese territorio. También es cierto que Paraguay
en los mapas oficiales de nuestro gobierno, que uno puede observarlos, los mapas de 1906, 1907, 1933 inclusive, reivindicaba toda una franja territorial del Chaco Boreal que abarcaba extensiones muy largas, muy amplias, incluyendo, por ejemplo, el famoso triángulo Man-Céspedes, conocido como Triángulo Dionisio-Foianini, que formó parte de las negociaciones que Bolivia mantuvo con Brasil allá por el año 1904 en el Tratado de Petrópolis, y que Paraguay protestó oficialmente, presentó la famosa Resalva Irala del doctor Antolín Irala en tiempos del último gobierno de la primera época colorada del coronel Ezcurra. En esa época, Antolín Irala presenta como ministro de Relaciones Exteriores una protesta conocida como la Resalva Irala, en la que Paraguay no aceptaba el acuerdo entre Bolivia y Brasil, conocido como Tratado de Petrópolis de 1904, en el que Brasil y Bolivia se repartían más o menos esa región conocida hoy como el Triángulo Dionisio-Foianini o el Triángulo Man-Céspedes y la zona del Pantanal, que está más o menos por esa zona, por esa región. Entonces, si uno observa los mapas oficiales, no los mapas que los muchachos hacen con Paint y con Google Maps, sino los mapas oficiales, por ejemplo, el que Paraguay publicó en 1933, puede ver que la extensión territorial que nuestro país reclamaba del Chaco era mucho más extensa de lo que actualmente tenemos. Pero inclusive no se trata simplemente de observar cuánto Paraguay tiene ahora en comparación a lo que Paraguay reclamaba como suyo. Porque mucha gente no sabe, y esta es la cuestión principal que se debe explicar en el asunto de la guerra del Chaco, es que nuestro país y Bolivia el 12 de junio de 1935 acordaron el cese del fuego con el famoso Protocolo de la Paz, que se puso en ejecución el 14 de junio de 1935. Un autor brasileño cuenta que cuando se dio la noticia de la paz del Chaco, que ya llegaban los rumores en Asunción y se confirmaron esos rumores el mismo día 12, el general José Félix Estigarribia ordenó que los pocos aviones que Paraguay tenía arrojaran pétalos de rosas en símbolo de paz y de tributo a los caídos de la guerra. Y esos aviones fueron arrojando sus pétalos de rosas en varias secciones del campo de batalla, ante la mirada de los soldados tanto paraguayos como bolivianos. Eso ocurrió el día 12. Sin embargo, este mismo autor brasileño nos dice, mientras los paraguayos arrojaban pétalos de rosas al campo de batalla, los bolivianos en varias secciones del frente continuaron tiroteando y cañoneando todo lo que pudieron. Y hay testimonios de veteranos de la guerra del Chaco que cuentan que los bolivianos aprovecharon esos días, el 13 y el 14 de junio de 1935, para matar a todos los paraguayos que pudieron matar, porque los nuestros tenían la orden terminante de no responder más a ningún disparo boliviano. Y es allí que prácticamente 2 días los bolivianos siguieron tiroteando posiciones paraguayas, mientras que los paraguayos tenían la orden de no responder a ningún disparo, y allí murieron muchos paraguayos. En esos 2 días, desde la firma del tratado o del protocolo de la paz del Chaco del 12 de junio del 35, hasta
el mediodía del meridiano de Córdoba, Argentina, del 14 de junio de 1935. E inclusive hay una versión que indica que Paraguay tenía la hora argentina, es decir, una hora adelantada estaba su reloj. Los relojes paraguayos estaban una hora adelantados, mientras que Bolivia tenía la hora peruana y tenían los relojes una hora atrasados, y que eso fue una excusa para que los bolivianos continúen tirando por una hora más hasta que sus relojes marcaron la hora del meridiano de Córdoba. O sea, que hasta eso hicieron los bolivianos, según se dice, en el momento en que se dio el cese al fuego oficialmente el 14 de junio de 1935. Hay que decir las cosas como son. Esto no es culpa de los bolivianos. Los bolivianos hacen lo que tienen que hacer para defender sus intereses. Esto es culpa de nuestros gobernantes que permitieron que tal cosa ocurriera, que no advirtieron a nuestros soldados, que estuvieron dispuestos a sacrificar a nuestros soldados antes de que se logre una efectiva y absoluta pacificación del campo de batalla, cosa que lastimosamente, bueno, a la larga en retrospectiva sí ocurrió esa pacificación, pero los bolivianos aprovecharon todo lo que pudieron hasta el último instante. ¿Y por qué se dice que Paraguay perdió territorio en la diplomacia a pesar de que triunfó en los campos de batalla? Por lo menos en la gran parte de las escabechinas y combates que existieron. Los bolivianos también tuvieron sus victorias importantes. Pero ¿por qué se dice que Paraguay cedió en el campo de batalla, en el campo de batalla de la diplomacia lo que conquistó en el campo de batalla militar? ¿Por qué se dice eso? Hicimos una saga sobre la guerra del Chaco hace un año aproximadamente, y en este programa vamos a tratar de resumirlo con brevedad. Y esto se afirma no porque sea una cuestión política de atacar a un régimen, no porque se quiera desprestigiar al Partido Liberal y que los febreristas y los colorados fabricaron toda una leyenda negra en torno a lo que ocurrió con el régimen liberal en ese momento. No tiene absolutamente nada que ver esto con los hechos que se demostraron y que se comprobaron, y con los testimonios y las documentaciones que hoy poseemos y que evidencian con claridad prístina y transparente lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dejando de lado todas las discusiones de muchos detalles que podríamos ser muy puntillosos y muy meticulosos en otra ocasión. Simplemente explicar por qué se dice que Paraguay ganó en el campo de batalla de las armas, pero terminó cediendo en la diplomacia. Sencillo. El 14 de junio de 1935, cuando se produce el cese del fuego efectivo, Paraguay y Bolivia marcan lo que se conoce como la línea de hitos. Esa frase no se tienen que olvidar. Y cuando a ustedes, queridos oyentes de la Real Historia, cuando a ustedes les hablan de la diplomacia de la guerra del Chaco y no mencionan las personas que hablan del tema a la línea de hitos, no mencionan eso, esa persona les está queriendo vender pescado podrido. Yo les digo esto directamente. Si esa persona no les dice lo de la línea de hitos que se estableció, empezó a establecerse el 14 de junio de 1935, y fue un proceso realmente, si no les hablan de esto, esa persona
o no conoce del tema o directamente les está queriendo vender pescado podrido. La línea de Itos fue la demarcación oficial del máximo avance que ambos ejércitos, tanto el boliviano como el paraguayo, hicieron al momento del cese al fuego. Al momento del cese al fuego. Subrayemos eso. Es decir, las posiciones que ambos ejércitos ocupaban por las armas y que de común acuerdo, ojo, porque de común acuerdo, ambos países delimitan esas marcas que se conocen como la línea de Itos. Porque si se llega al acuerdo de poner esa línea de Itos es porque ambos aceptan que esta es la línea de Itos. Este es el límite al que llegaron ambos ejércitos, el paraguayo y el boliviano, al terminar la contienda. Cuando se estableció la línea de Itos, dependiendo más o menos de cómo se calcula, dependiendo de los métodos, de los diferentes criterios para redondear números o para estirar ciertas líneas de mayor o menor forma, según los mapas también que se utilizan y según lo que se incluye también como parte de la línea de Itos, pero que no estaba necesariamente delimitado. Por ejemplo, lo que mencioné al principio, el triángulo Dionisio-Foglianini y la cuestión del Tratado de Petrópolis de 1904, que Paraguay protestó contra ese tratado y no lo reconoció. Dependiendo de cómo se calcule la línea de Itos, el Paraguay, el 14 de junio de 1935, su ejército en el campo de batalla, con la sangre, el sacrificio, la muerte de 35.000 de nuestros compatriotas aproximadamente, ocupaba entre 265.000 kilómetros cuadrados a 270.000 kilómetros cuadrados de territorio demarcados por la línea de Itos, dependiendo de qué se incluye y qué no se incluye en esos cálculos. Pero era aproximadamente entre 265 a 270.000 kilómetros cuadrados de territorio. Guarden ese número. Luego de 3 años de negociaciones en los que no se llegó a ningún puerto, excepto el puerto Bush, simpática ironía que agrego aquí, no se llegó a ningún puerto excepto el puerto Bush que Bolivia ahora tiene en el Chaco y que Paraguay definió como su política que Bolivia no tenía que tener puerto alguno sobre el río Paraguay. Pues bueno, actualmente Bolivia tiene puerto Bush que se le cedió en la negociación de paz de la guerra del Chaco, pero no hablemos de eso ahora. Luego de 3 años en los que no se llegó a acuerdo alguno, de dimes y diretes, amenazas, acusaciones, recusaciones, apuntarse con el dedo, discusiones estériles, inertes e inermes, se llega al momento decisivo entre los meses de junio y julio de 1938, cuando se produce un terrible impasse en la delegación de negociadores paraguayos, que no viene al caso detallar ese impasse, no viene al caso detallar. Lo cierto y lo concreto es que el presidente de la delegación paraguaya de los negociadores para la definitiva paz del Chaco, del tratado definitivo, don Jerónimo Zubizarreta, renuncia a su posición enterado de que se estaban realizando maniobras a sus espaldas y por debajo de la mesa. Renuncia a su posición.
Y este puesto lo va a asumir José Félix Estigarribia, el general José Félix Estigarribia, conductor paraguayo en la Guerra del Chaco. Y el general Estigarribia, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero le da autorización al joven historiador paraguayo en ese tiempo y político paraguayo, militante del Partido Liberal, Efraín Cardoso, famoso historiador paraguayo Efraín Cardoso. Estigarribia le da autorización para que él negocie secretamente con Bolivia, con los representantes bolivianos y con el embajador estadounidense Spruill Braden, el famoso en Argentina es muy conocido por el eslogan Braden o Perón, cuando se produjo la primera negociación, la primera elección presidencial en donde el general Juan Domingo Perón fue electo. Bueno, se referían a ese Braden, al embajador Spruill Braden de los Estados Unidos de Norteamérica, que era representante, además, representante jurídico de la Standard Oil de la familia Rockefeller, cuyos intereses se hallaban en Bolivia. Bueno, entonces, Efraín Cardoso, historiador paraguayo, diplomático, escritor, político, muy de marcada pertenencia con el Partido Liberal, autorizado, no sabemos cómo, pero autorizado por José Félix Estigarribia, se reúne secretamente en Buenos Aires con con los representantes bolivianos, Tomás Elío y Enrique Finot, especialmente con Finot, y con el representante estadounidense Spruill Braden y otros representantes de Chile, de Argentina. En Buenos Aires se reúnen. Y el 9 de julio de 1938 firman un tratado secreto, así como el tratado secreto de la Triple Alianza. Estos firman un acuerdo secreto en el que se establece la repartija del Chaco, cómo va a cerrarse el asunto de los límites y de los territorios chaqueños. La postura paraguaya desde el principio fue que el Paraguay, perdón, en caso de que no se satisfacieran sus pretensiones, estaba dispuesto a no retroceder de la línea de hitos. Después hubo diferentes intercambios y diferentes versiones y diferentes propuestas de paz entre uno y otro bando, pero en general la tónica de ambos contendientes, o más bien de Paraguay, la postura habitual paraguaya que se puede leer en los textos de Stefanich, en los textos de Isidro Ramírez, en los textos de Zubizarreta, en los textos estadounidenses como por ejemplo de Leslie Rout Jr., que nos cuenta con lujo de detalles este asunto. La postura paraguaya era que no se debía abandonar la línea de hitos. Es decir, que Paraguay no podía retroceder de eso que Paraguay consideraba legítimamente como un límite establecido por la naturaleza de las cosas, por el resultado de la guerra, que al final no se produce una conquista militar, puesto que ambos contendientes, es cierto que Paraguay vence, pero Bolivia al mismo tiempo se mantuvo de pie, resistió. La victoria paraguaya no fue una victoria contundente, digámoslo así. Bolivia resistió y ambos contendientes acuerdan en el protocolo de la paz del Chaco una línea de hitos que surge de la naturaleza de las cosas, de un acuerdo y de un resultado provocado por el fin de la misma guerra. Pero sucede
que Efraín Cardoso, el 9 de julio de 1938, cediendo a las presiones bolivianas y a las presiones al proyecto que fue ideado por el estadounidense Sproul Braden, con ayuda del mismo Efraín Cardoso, porque fue Efraín Cardoso el que propuso la solución del arbitraje que se va a producir después. Paraguay retrocede 31.500 kilómetros cuadrados de territorio que estaba ocupando en la línea de Itos. Escuchan lo que digo, vuelvo a repetir. Paraguay retrocede 31.500 kilómetros cuadrados de territorio que ocupaba en la línea de Itos. Acuérdense del número que dijimos al comienzo, entre 265, 266.000 más o menos, a 270.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de la forma de calcular, era lo que se demarcó en la línea de Itos. Paraguay retrocede 31.500. Si tomamos el número de 265.000, que es el menor número, y le restamos 31.500, nos queda 230 y... le restamos 30, 265, 32, nos queda 234.000 y monedas. 234.000. Y luego, cuando se produce este acuerdo, este tratado del 9 de julio de 1938, los documentos existen y están todos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para que nadie diga que es una falsificación histórica. Y estos documentos fueron todos compulsados por el estadounidense Leslie Routh, y está todo dicho cómo se produjo el acuerdo. Y el embajador estadounidense Sproul Braden, que estuvo allí, dice que lo que se firmó el 9 de julio, allí ya se cocinó todo el resultado de los posteriores arbitrajes, de los posteriores supuestas farsas y sainetes que se darían tiempo después, pucherazos electorales y los plebiscitos, etcétera, etcétera, y los posteriores arbitrajes, etcétera, etcétera. Todo ya se cocinó ese 9 de julio de 1935. ¿Y qué es lo que se cocinó? Que Paraguay retrocedía 31.500, pero Bolivia le iba a devolver, entre comillas, un terreno que Paraguay no ocupaba en la línea de Itos, que estaría en torno a 10.000 a 12.000 kilómetros cuadrados de territorio. Es decir, que Paraguay, haciendo matemáticas, retrocedió 31.500, pero Bolivia le iba a dar en compensación, supuesta compensación, porque ya estaba todo cocinado con el tratado del 9 de julio de 1938, Bolivia le iba a dar unos 10.000 a 12.000 kilómetros cuadrados en compensación. Con lo cual, si ustedes hacen la matemática, 31.500 menos 10.000, ¿cuánto queda? En el menor de los casos, 21.500 kilómetros cuadrados de territorio es, en el peor de los casos, lo que Paraguay le cedió a Bolivia ese 9 de julio de 1938. Es matemática pura y dura. ¿Por qué no podemos decir un número exacto de lo que Paraguay cedió? Porque, repito, acá hay de repente numerologías y se manejan cifras y datos dependiendo de qué es lo que se considera como parte que fue y como parte que no fue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí es donde se produce una especie de nebulosa numerológica, en donde no hay un acuerdo de cuánto fue exactamente lo que Paraguay cedió y cuánto fue lo que quedó finalmente. Bueno,
Lo que quedó finalmente sabemos, pero cuánto fue lo que Paraguay cedió. Entonces, si es que se toma el mínimo que Paraguay ocupaba 265.000 kilómetros cuadrados de extensión con la línea de Itos, y luego del acuerdo de paz del 9 de julio del 38, ratificado el 21 de julio del 38, y los posteriores arbitrajes que se dieron meses después, Paraguay se quedó con aproximadamente 247.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ustedes hagan la matemática. La matemática no miente. 265 menos 247, ¿cuánto da? Usted haga la matemática. Y ahí se va a dar cuenta de lo que Paraguay cedió de territorio. Y repito, el número podría ser mayor incluso, porque allí solamente se considera el cálculo más, el menor cálculo. 265.000, porque hay otros que elevan eso a 270 e incluyendo, por ejemplo, el triángulo Dionisio Foglianini y toda esa cuestión que Brasil y Bolivia transaron en el acuerdo de Petrópolis de 1904, que Paraguay protestó y desconoció ese acuerdo con la resalva Irala de 1904, pero que mágicamente la Cancillería paraguaya se olvidó de la existencia de eso y le cedió enteramente a Bolivia. Por eso el número inclusive es mayor, pero tomando el mínimo de lo que se cedió, haga usted las matemáticas. Línea de Itos, 265.000 kilómetros cuadrados. Actual límite del Chaco paraguayo, 247.000 kilómetros cuadrados y monedas. Resta, diferencia, mínimo de cesión, 18.000 kilómetros cuadrados. Por eso es que se dice que Paraguay ganó la guerra del Chaco en el campo de batalla, si bien es cierto que no derrotó de una forma aniquiladora al ejército boliviano, no lo aplastó como una topadora, venció ciertamente, pero Bolivia se mantuvo de pie. Ganó Paraguay en el campo de batalla, pero terminó cediendo en la mesa de las negociaciones. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, X. Esto es Informate PI, la real historia. Y si Dios así nos lo permite, nos volveremos a escuchar el próximo martes en una nueva emisión de la real historia. Hasta entonces.